Tenemos un invitado aquí en nuestro set muy temprano. Se trata del secretario de Salud, Gerson Vermont. Secretario, muchísimas gracias por estar con nosotros, por madrugar. Nos estaba contando que de hecho usted siguió derecho, prácticamente. Más o menos, Maritza, muy buenos días, Isabela, muy buenos días a todos los oyentes. Efectivamente, muy pendiente el señor alcalde sobre el atentado que hubo anoche en la localidad de Santa Fe y en el barrio de Santa Fe y estando pendiente de los heridos, de los afectados. Por supuesto, el tema que vamos a tratar con ustedes es el tema de la crisis de la salud en Bogotá, que no se queda por fuera de todo lo que está pasando, pero muy rápidamente, secretario, ¿cómo están los heridos? ¿Cuál es el último parte de salud sobre las personas que resultaron lesionadas? Bueno, básicamente fue una evaluación de 14 heridos, una persona tristemente falleció estando en cirugía y 13 personas están todavía en observación, 2 personas todavía en estado crítico. Entre esas personas nos decían que hay 3 venezolanos, 3 personas. Hay 3 personas que son de origen venezolano, efectivamente. Muy bien, pues son las 6 de la mañana, 10 minutos. Ahora sí, secretario, nuevamente agradeciéndole que esté aquí con nosotros. Vamos a hablar de la nueva EPS, de esta entidad intervenida por el Gobierno Nacional que está atravesando una crisis operativa y pone en riesgo el derecho fundamental de la salud a sus miles de afiliados en Bogotá. La Personería Distrital ha reportado cerca de 2.000 quejas por la falta de atención médica, por las demoras en la entrega de los medicamentos y por las dificultades que tienen para acceder a sus citas y a sus tratamientos. Doctor Vermont, pues una radiografía de lo que estamos viviendo en Bogotá en este momento. Nosotros nos las pasamos en las calles acompañando las filas de la gente y la historia es repetida, un montón de quejas, pero pues respuestas efectivas para ellos realmente no encuentran. Bueno, definitivamente la situación de la crisis del sistema de salud a nivel nacional es generalizada para todas las aseguradoras. Ese déficit de esa UPC que con la orden de la Corte Constitucional que debía revisarse para el año 2025 por lo menos, no lo hizo el Gobierno Nacional. Ahorita hizo una actualización ya de las tarifas para el 2026, pero eso trae un déficit que tiene consecuencias en la prestación del servicio finalmente, en medicamentos, atenciones y todo. Esto no tiene una situación generalizada, pero con las EPS intervenidas es como un capítulo aparte, peor. Un capítulo con mayores dificultades. En Bogotá, especialmente con Famisanar y con Nueva EPS, es una situación que nos preocupa muchísimo para los usuarios, porque son 2.000 quejas que llegan y seguramente la información que tú tienes es directamente a la Supersalud, pero las que nos llegan a la Secretaría de Salud son diarias y en una cantidad impresionante por la no atención de estas aseguradoras. Nosotros en promedio estamos recibiendo 36.000 quejas al año, de las cuales el 30% son de estas intervenidas. El objeto de una intervención es precisamente mejorar las condiciones en las que se encontraban estas EPS, que venían con una dificultad, pero debo decirlo, incluso con todas las dificultades eran mejor antes de la intervención que hoy con la intervención. El incremento de carteras solo en las subredes, no tengo el reporte acá de cuánto le deben a toda la red privada de la ciudad, sino solo en la red pública se incrementó en un 118% desde de antes de estar intervenidas a posterior a la intervención. Más o menos, cuando estaban intervenidas, Nueva EPS, por decir algo, le debía a las 4 subredes en promedio 50.000 millones de pesos. Se incrementó a 113.000 millones de pesos después de la intervención. O sea, cesaron los pagos, pero peor que cesar los pagos es que no hay contratación. Es que ni siquiera se acercan a las subredes a contratar los servicios. ¿Por dónde está entrando la gente? Desesperada por urgencias. Entran por urgencias para que los atiendan. Definitivamente pues la gente no se va a dejar morir. Entran por urgencias y cuando las subredes, van a cobrarle a la EPS, empiezan esos trámites de glosa que no pagan y se ha ido incrementando efectivamente esto. Es una situación muy preocupante porque las personas especialmente Famisanar y Nueva EPS no están encontrando una red apropiada que les atienda su salud y por supuesto las consecuencias en medicamentos, tratamientos y en su vida. Claro, secretario, lo que usted nos pone aquí de frente es, digamos, un incremento casi del 130% en las deudas de estas EPS que están intervenidas por el Gobierno Nacional. Y yo tengo que poner aquí, pues, digamos, sobre la mesa ese debate también de los últimos días en donde vivimos un pronunciamiento muy desesperado y muy triste del gerente de un hospital público, también hablando un poco como de esa red departamental en Antioquia, en donde decía, no he tenido ni siquiera para pagar la
desempleados, ellos no tuvieron con qué pasar diciembre, con qué comprar la cena, el aguinaldo de sus hijos, y pues la respuesta del ministro de Salud es, los ricos también lloran. Increíble. Ese gerente lloró en nombre de más de 1 millón de personas, talento humano que trabaja en Colombia en salud. Ese gerente lloró por todos los 50 millones de colombianos que estamos de verdad viviendo una situación muy compleja en el sector salud, y creo que en nombre de ese gerente hay que trabajar y hacer las cosas, dar soluciones, definir. No nos podemos quedar ahí sí solo lamentándonos. ¿Aquí en Bogotá también se le ha dejado de pagar trabajar a los trabajadores de la salud justamente por esas deudas? Hablo por la red de lo que conozco, no. ¿Dónde se ve realmente la dificultad? Cero inversiones en aumento de camas, cero inversiones en tecnología, cero inversiones en modalidades de mejor atención, es lo que uno observa. Claro, no hay avance, hay un estancamiento de hay todo, un más la estancamiento deuda. total, exactamente, porque en Bogotá más o menos lo que hemos recogido de la red se paga el personal, el talento humano. Sí. La gente está pagando. Pero claramente está la grieta, la pintura, Que no se puede arreglar. iba a hacer una nueva inversión para poner un nuevo resonador, yo Y me no, freno, claro. voy a comprar un nuevo angiógrafo, yo me freno, Sí. hay nerviosismo total en el sistema. Secretario, mire, queremos aprovechar su presencia acá y por eso salimos a las calles a recoger algunas preguntas que tienen también los ciudadanos que están aquejados por esta crisis de la salud, así que aquí se la dejamos para que la escuche. Muy buenos días, señores. Mi nombre es Virgilio Rojas. Vengo a autorizar unos medicamentos, unas inyecciones que me toca todo para cada 3 meses hacer la autorización de las inyecciones, pero lo que yo veo es que yo vengo acá y si no me dan ninguna respuesta, ¿quién me va a ayudar con esta autorización o qué debo hacer yo? Bueno, al paciente que nos está diciendo, cuente con la Secretaría Distrital de Salud. Tenemos canales de WhatsApp, tenemos canales telefónicos, tenemos canales por internet, presencial, tenemos canal en todos los CADES de la ciudad, hay puntos de la Secretaría de Salud y en todas las alcaldías locales también pueden ir y conectarse con nosotros para nosotros acompañar ese proceso, sea de la EPS que sea. Pero quiero dar una noticia en el tema de medicamentos. Capital Salud, que es la EPS del distrito, y las subredes, hicimos una modalidad diferente. Estamos dando respuesta a estas situaciones. Acabamos totalmente las autorizaciones en el 80% de los medicamentos. Hoy los pacientes de Capital Salud llegan donde el médico les formula e inmediatamente van a su gestor farmacéutico a reclamar el medicamento. Ya no tienen que hacer ninguna autorización ni nada. Y si el paciente tiene alguna queja de que no le entrega el medicamento, al lado está una persona de Capital Salud para solucionarle el problema de ¿Están forma recibiendo inmediata. nuevos afiliados en Capital Salud? ¿Se puede hacer el proceso? Se puede hacer el proceso de nuevos afiliados en Capital Salud dentro del régimen subsidiado, por supuesto, o por movilidad. 68% en el último trimestre, finalizando el año, 68% de disminución en las quejas de PQRs por medicamentos. Hoy están sentadas las mismas EPS de régimen contributivo, incluidas las intervenidas, están sentadas con Capital para preguntar, oiga, venga, ¿cómo fue que ustedes hicieron eso? ¿Qué fue la modalidad de contratación y cómo lo están logrando con el mismo gestor farmacéutico que posiblemente tiene otras EPS y que no está entregando los medicamentos? Entonces, venga, ¿cómo fue que hicieron ustedes? Y es sencillamente una modalidad de contratación de riesgo compartido donde efectivamente se le está pagando una per cápita por cada usuario al gestor farmacéutico y él está respondiendo por el conjunto de medicamentos que tiene que entregarle. Cero medicamentos, no, antes tenía que ir a Capital, autorizarlos, cero autorizaciones, perdón, y llegábamos efectivamente después. Perdía el paciente hasta 1 o 2 días en esa gestión, hoy es inmediato. Pues maravilloso, es un modelo que podría replicarse en otras EPS justamente para que se eviten estas filas tan largas por una simple autorización. Pero, secretario, aquí seguimos escuchando a todos esos bogotanos que están afectados por cuenta de la crisis. Tenemos otra inquietud. Sí, buenos días, mi nombre es Uriel Caro. Mi pregunta es si yo tengo que reclamar un medicamento de alto costo,
Si no me lo dan acá, ¿dónde puedo ir a reclamarlo? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo conseguir mi medicamento si yo no tengo los recursos para comprarlo? Bueno, les decía que el 80% de las autorizaciones se habían eliminado, pero hay un 20% que es esos medicamentos de MIPRES. Efectivamente que el paciente está diciendo, estos de alto costo, ¿dónde los reclamo? Este gestor que está de Capital Salud, que está en ese momento en los mismos puntos de autorización, le hace la autorización, le hace toda la gestión a los pacientes en este momento para autorizar los medicamentos. Pero aquí sí hay un problema estructural y central. Estos recursos de estos medicamentos, algunos de alto costos que no están dentro del plan, que son los que a veces están por tutela y que se llamaban de MIPRES o se llaman de MIPRES y que se pagan por una cuenta diferente por parte del ministerio, ha tenido unas reducciones impresionantes. El ministerio no paga esos presupuestos máximos, que es lo que hemos hablado, no los tiene al día, y eso por supuesto tiene en dificultad a todas las aseguradoras que no les entra el recurso adicional para esos medicamentos. Ahí es donde tenemos un problema, y eso definitivamente tiene a las personas con enfermedades huérfanas, a personas con cáncer, con tratamientos muy costosos, haciendo esa gestión que el paciente está diciendo. Insisto, tiene el apoyo de la Secretaría Distrital de Salud para acompañarlos en la gestión con el asegurador y con el Gobierno Nacional para lograr esto. Secretario, muchísimas gracias. Ya saben, entonces se pueden dirigir a sus alcaldías locales, a la Secretaría de Salud, hay canales de WhatsApp, está la página web, es que busquen en Google y ahí los van a atender. No están solos, están con la Secretaría de Salud. Gerson Bermond, el secretario de Salud de Bogotá, gracias por acompañarnos hoy aquí en el de Noticias RCN. Muchísimas gracias. Secretario, un feliz día.